Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo. Te subes a una máquina, ajustas la fecha al año 1348 y presionas el botón. Esperas ver castillos majestuosos tocando las nubes, caballeros heroicos en armaduras brillantes rescatando princesas y grandes salones iluminados por antorchas con banquetes llenos de magia y abundancia. Pero cuando las pesadas puertas de la máquina del tiempo se abren, no te recibe una escena de película de Hollywood. Te recibe un golpe. Un golpe físico, invisible pero devastador. El olor. Un hedor tan profundo, tan rancio y absoluto, que tus ojos empiezan a llorar de inmediato y tu estómago se revuelve. Bienvenido a la verdadera Edad Media. Caminar por las calles de una de las grandes ciudades europeas, como París, Londres o Florencia en el siglo XIV, era literalmente un deporte extremo de supervivencia. Olvida esas calles empedradas, pintorescas y limpias que ves en las ferias medievales. Aquí, con cada paso que das, estás pisando un fango espese. Pero no te equivoques, eso no es solo tierra húmeda por la lluvia. Ese lodo negro es una mezcla viscosa de barro, paja podrida, restos de animales destazados arrojados por el carnicero local, y excremento. Mucho, mucho excremento. De pronto, mientras intentas no resbalar en esa pesadilla asquerosa, escuchas un grito proveniente de una ventana justo arriba de ti. ¡Agua va! Si no te apartas con la velocidad de un rayo en esa fracción de segundo, recibirás sobre tu cabeza el contenido completo de un cubo de madera. Y créeme, no es agua. Es absolutamente todo lo que una familia entera produjo en sus estómagos y vejigas durante la oscura y fría noche, arrojado directamente a la vía pública sin el más mínimo remordimiento. En estas ciudades no existía el alcantarillado moderno. Los desechos corrían libremente por zanjas abiertas en el medio de la calle, formando ríos de inmundicia que se filtraban en la tierra y llegaban hasta los pozos de donde, irónicamente, la gente sacaba el agua para beber. Por las mismas calles deambulaban cerdos, perros famélicos y gallinas, alimentándose directamente de la basura acumulada. El olor resultante de esta combinación macabra era tan penetrante, tan tóxico, que los viajeros de la época lo describían como un muro invisible que te golpeaba la cara kilómetros antes de cruzar las puertas de la ciudad. Y hablando de ir al baño, detengámonos ahí un segundo, porque este es un tema que nadie quiere imaginar, pero que todos nos hemos preguntado. Piensa en tu baño moderno. Azulejos limpios, agua corriente, un inodoro de porcelana y ese suave, indispensable y tranquilizador rollo de papel higiénico. Ahora borra todo eso. En 1348, el papel higiénico no era ni siquiera un sueño lejano. Entonces, ¿qué hacías después de responder al llamado de la naturaleza? Si eras un campesino común, usabas lo que tu entorno o la basura te ofrecía. Un puñado de musgo húmedo recogido del bosque, hojas secas, un trapo viejo y áspero que ya nadie quería usar, o en muchos casos, absolutamente nada. Imagina la incomodidad constante, la irritación en la piel, la falta de higiene más básica. Podrías pensar que simplemente se cambiaban de ropa interior y la lavaban al llegar a casa. Pero no. La tela era un lujo extremadamente caro en el mundo medieval. Un campesino podía tener, con muchísima suerte, 1 o 2 mudas de ropa para usar durante toda su vida. Y lavar la ropa no era meterla a una máquina y presionar un botón. Implicaba llevarla al río y golpearla salvajemente contra las rocas con lejía cáustica hecha de cenizas. Un proceso tan sumamente agresivo que destrozaba los hilos de las prendas. Así que la ropa interior se llevaba puesta sin lavar durante semanas, a veces meses enteros. Se convertía en una segunda piel, absorbiendo sudor, suciedad y olores, hasta que literalmente se desintegraba sobre el cuerpo. Llegados a este punto podrías preguntarte algo muy lógico. Con tanta suciedad, ¿por qué la gente no se daba un buen baño caliente al final del día para limpiar toda esa pesadilla? Y aquí es donde la historia da un giro que se vuelve fascinante y aterrador al mismo tiempo. En realidad, hubo una época al principio de la Edad Media en la que existían baños públicos. A la gente le gustaba el agua, pero luego llegó el caos. Llegaron las grandes plagas y las enfermedades misteriosas, y los médicos, que eran considerados las mentes más brillantes y educadas de la época, llegaron a una conclusión que hoy nos parece una completa locura, pero que para la sociedad del año 1348 era ciencia absoluta e irrefutable.
Los médicos de la época comenzaron a esparcir el pánico advirtiendo que el agua caliente era mortalmente peligrosa. Creían firmemente que al sumergirte en una tina con agua caliente, los poros de tu piel se abrían de par en par. Y al tener los poros abiertos, el aire fétido de la calle, al que llamaban miasma, las enfermedades invisibles y la mismísima muerte, podían entrar directamente a tu cuerpo y matarte desde adentro. De la noche a la mañana, bañarse se convirtió en un acto de extrema imprudencia. Entrar a una tina de agua caliente era considerado prácticamente un suicidio. El miedo al agua se volvió tan profundo y real que personas de todas las clases sociales pasaron años enteros, décadas incluso, sin que una sola gota de agua tocara su piel más allá de lavarse un poco la cara o las manos. Pero entonces, ¿qué pasaba con los reyes, los príncipes y los grandes nobles? ¿Cómo demostraban que eran superiores y limpios si tampoco se bañaban? La nobleza, en su desesperación por distinguirse de los campesinos, inventó una teoría increíble: el poder purificador del lino. Empezaron a creer que usar camisas de lino blanco puro, muy pegadas a la piel y debajo de sus pesadas ropas de terciopelo y seda, actuaba como una especie de esponja mágica. Según la élite de la época, el lino absorbía la suciedad, la grasa y las toxinas del cuerpo. Así que un noble de altísimo rango jamás se rebajaría a darse una ducha. Simplemente pedía a sus sirvientes que le cambiaran la camisa de lino 2 o 3 veces al día. Para ellos, llevar una camisa blanca recién puesta era el equivalente a estar inmaculadamente limpio. No importaba en absoluto que, debajo de esa tela blanca, la piel llevara meses sin ver el agua y estuviera cubierta de costras, mugre y piojos. Por supuesto, toda esta falsa limpieza no eliminaba el olor humano. Reyes, reinas y campesinos olían igual de fuerte. Para poder soportar estar en la misma habitación con otras personas sin desmayarse, las clases altas desarrollaron una obsesión por los olores fuertes. Se rociaban de pies a cabeza con perfumes increíblemente pesados, aceites almizclados, y llevaban pequeñas bolsas de tela llenas de especias y hierbas aromáticas colgando del cuello. Cuando se acercaban a alguien cuyo hedor era demasiado insoportable, discretamente se llevaban esta bolsita a la nariz para poder sobrevivir a la conversación. Si el olor corporal general de una ciudad entera te parece abrumador, te sugiero que no intentes imaginar cómo era el aliento de sus habitantes. No existía la pasta de dientes con sabor a menta, ni el hilo dental, ni los cepillos ergonómicos con cerdas suaves. Pero la gente sabía que tenía que cuidar sus dientes, porque un dolor de muela en el siglo XIV no era una simple molestia. Era una sentencia de tortura que te podía volver loco de dolor. Para intentar limpiar sus dientes, frotaban violentamente sus encías con trozos de lino áspero. Y a falta de pasta dental, untaban esos trapos con mezclas caseras completamente abrasivas, hechas a base de sal gruesa, cenizas de romero quemado o ramas de avellano trituradas. Era un proceso tan destructivo que muchísimas personas terminaban desgastando y destrozando el esmalte natural de sus propios dientes en un intento desesperado por mantenerlos blancos. Y si a pesar de todo, un diente se infectaba y comenzaba a pudrirse, tus opciones eran aterradoras. No ibas a una clínica esterilizada con luz blanca y música de fondo. Ibas al barbero. Sí, el mismo hombre que te cortaba el pelo y te recortaba la barba con unas tijeras de dudosa limpieza era el encargado de la cirugía dental. Te sentaba en un banco de madera a menudo en medio de la plaza pública, tomaba unas enormes tenazas de hierro forjado, te sujetaba la cabeza y, sin una sola gota de anestesia, te arrancaba la muela a la fuerza bruta mientras tú gritabas de agonía y tus vecinos miraban el espectáculo. Si tenías suerte, la herida se cerraba. Si no la tenías, morías de una infección masiva en la sangre a los pocos días. Esa era la realidad de la medicina. Pero toda esta crudeza de la vida diaria, el barro interminable, las montañas de excremento, la ropa sucia, el pánico al agua y la ignorancia médica total, estaban a punto de chocar de frente con el peor enemigo que la humanidad había enfrentado en toda su historia. Por eso viajamos exactamente al año 1348. Porque en ese año, el telón de fondo de esta sociedad, ya de por sí sufrida, se volvió completamente negro. Unos barcos genoveses, a los que podríamos llamar auténticos barcos fantasma, llegaron a las costas del sur de Europa.
cuando los habitantes locales subieron a bordo para ver qué pasaba, encontraron una escena sacada del mismísimo infierno. La inmensa mayoría de los marineros estaban muertos. Los pocos que seguían vivos agonizaban en el suelo, retorciéndose de dolor, cubiertos de extraños e inquietantes bultos negros del tamaño de una manzana, ubicados en las axilas y las ingles, que rezumaban sangre y pus maloliente. Había llegado la peste negra, y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas medieval encajan de la peor manera posible. Las ciudades europeas que acabamos de describir no eran solo lugares sucios, eran el caldo de cultivo más perfecto, el paraíso absoluto que una bacteria pudiera desear para multiplicarse y destruir a una especie. La bacteria Yersinia pestis viajaba cómodamente en el estómago de las pulgas. Estas pulgas, a su vez, vivían y se alimentaban en el pelaje de las ratas negras, y en ciudades inundadas de basura, sin un sistema de alcantarillado, donde la comida se pudría en las calles, y los animales y los humanos dormían literalmente bajo el mismo techo, las ratas no eran una plaga menor. Eran los reyes indiscutibles de las sombras. La muerte saltó de los barcos y se esparció por el continente como un incendio forestal incontrolable. Era una pesadilla de la que no se podía despertar. La gente que estaba perfectamente sana por la mañana, desayunando con su familia, empezaba a sentir escalofríos al mediodía, desarrollaba los espantosos tumores negros por la tarde y estaba muerta antes de que el sol se ocultara. Las calles, que antes olían a desechos humanos y estiércol, ahora se impregnaron de un olor mucho más profundo y perturbador, el olor dulzón y penetrante de la muerte masiva. Los cuerpos se apilaban en las aceras. Las carretas pasaban por la noche haciendo sonar una campana, pidiendo a los sobrevivientes que sacaran a sus muertos. Los cementerios se llenaron con una rapidez tan aterradora que la iglesia tuvo que autorizar la excavación de enormes fosas comunes, pozos gigantescos, donde apilaban los cuerpos en capas tierra y cuerpos como si estuvieran construyendo un muro de carne humana. El terror absoluto, frío y paralizante se apoderó de Europa. Para cuando la enfermedad decidió dar un respiro años después, la mitad de la población de todo el continente, entre 25 y 50 millones de almas, había sido borrada del mapa. Familias enteras, pueblos enteros, desaparecieron en el olvido. Y mientras el mundo se terminaba a su alrededor, los médicos y eruditos intentaban detener el apocalipsis armados únicamente con supersticiones, miedo y las ideas más ridículas que te puedas llegar a imaginar. Como no tenían ni la más remota idea de qué era una bacteria o cómo se transmitía un virus, culpaban a cualquier cosa que se cruzara por sus mentes aterrorizadas. Los líderes religiosos decían que era un castigo divino por los pecados de la humanidad. Los astrólogos afirmaban con total seguridad que todo era culpa de una inusual alineación entre los planetas Marte, Júpiter y Saturno. Y trágicamente, las multitudes enardecidas por el miedo buscaron chivos expiatorios de carne y hueso, desatando su ira y masacrando a minorías inocentes, acusándolos de haber envenenado los pozos de agua. Para curar a los enfermos que agonizaban en sus camas, los médicos practicaban tratamientos que parecían diseñados para torturar en lugar de sanar. Les aplicaban sangrías constantes, cortándoles las venas para dejar que lo que ellos llamaban la mala sangre fluyera fuera del cuerpo. Por supuesto, lo único que lograban era debilitar aún más a un paciente que ya se estaba muriendo, acelerando su final. A los más ricos les daban de beber pociones hechas de polvo de cuerno de unicornio, que no era más que hueso molido de algún animal, o les hacían tragar esmeraldas trituradas creyendo que las joyas matarían el veneno. A los pobres les recomendaban remedios como atrapar sapos vivos o usar cebollas y frotarlos directamente sobre las heridas abiertas y supurantes, con la esperanza mágica de que el animal absorbiera la enfermedad. Nada funcionaba. Absolutamente nada. La humanidad estaba de rodillas, con los ojos vendados en medio de la oscuridad total, luchando contra un monstruo invisible usando palos de madera y oraciones rotas. Hoy en día, desde la enorme comodidad de nuestro mundo moderno, sentados frente a una pantalla, nos resulta extremadamente fácil mirar hacia atrás y juzgarlos. Nos parece fácil e incluso cómico reírnos de que le tuvieran pánico a una tina con agua caliente o de que un gran señor creyera que una simple camisa de lino lo mantenía limpio de la mugre de un año.
Nos parece una locura que usaran hojas y musgo, o que confiaran en un peluquero para arrancarles los dientes. Pero cuando realmente te detienes a pensar, cuando te sumerges profundamente en su cruda realidad, te das cuenta de una verdad innegable. No eran ignorantes por gusto. Tampoco eran tontos ni elegían ser sucios porque les divirtiera. Eran, por encima de todo, supervivientes. Estaban haciendo exactamente lo mismo que tú y yo haríamos si estuviéramos en su lugar: intentar sobrevivir un día más a un mundo brutal, oscuro, despiadado y profundamente aterrorizante, utilizando la poquísima información médica y las escasas herramientas que tenían a su disposición. Fueron personas que demostraron una resistencia física y mental inquebrantable, soportando condiciones extremas, enfermedades incurables, y un dolor diario que a cualquiera de nosotros nos rompería en cuestión de horas. Así que, la próxima vez que te metas a la ducha, después de un largo día de trabajo, y sientas el agua caliente y limpia caer sobre tu espalda relajando tus músculos, la próxima vez que te laves los dientes con tu pasta de menta, o la próxima vez que te sientes en tu baño y tomes un rollo suave de papel higiénico limpio, tómate un pequeño segundo para agradecer. Agradece que no estás despertando en el oscuro y frío año 1348. Agradece la evolución de la ciencia, el brillante invento del alcantarillado moderno, los antibióticos y la medicina. Porque al final del día, la única línea real que separa nuestra cómoda, limpia y segura realidad del terror oscuro, la inmundicia y la fragilidad mortal de la Edad Media, es solamente el inevitable paso del tiempo,